Hola, ¿qué tal? Desde La Habana reciba nuestro saludo. Comienza noticias.cu desde Cubavisión Internacional. Vamos a presentar ya nuestros titulares. Veamos. Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradece respaldo de 136 naciones en la ONU contra el bloqueo. Canciller cubano Bruno Rodríguez condenó política genocida de Estados Unidos contra la nación antillana en debate de Naciones Unidas. Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba destaca la victoria lograda por el país caribeño en la ONU frente a las maniobras estadounidenses. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Quédese en sintonía, que ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció en nombre del pueblo de Cuba a las 136 naciones que votaron en favor de llevar el debate de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el bloqueo genocida contra Cuba y también las amenazas de agresión militar. Ampliamos esta información. Desde su cuenta en la red social X, el mandatario cubano destacó que cada voto muestra sentido de justicia y valentía al sobreponerse a fuertes presiones desde días previos por parte de Estados Unidos. De igual manera, afirmó que el discurso del delegado estadounidense ante la Asamblea General de la ONU, Mark Walsh, al igual que el de sus jefes, negando la existencia del bloqueo contra Cuba, no logró impedir que se aprobara el debate sobre el bloqueo genocida y la amenaza militar contra Cuba. En otro tuit relacionado también con la victoria cubana en Naciones Unidas, el jefe de Estado condenó cómo un funcionario de la nación norteña pretendió en la ONU mancillar símbolos universales como Fidel, el Che y Raúl. Al respecto, Díaz-Canel calificó a los líderes revolucionarios como vindicados por su propia talla moral y con un lugar ya ganado en la posteridad. En contraposición, aseguró que al arrogante e impotente yanqui solo le espera el basurero de la historia. Precisamente durante su intervención en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo el punto 38, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla condenó el castigo colectivo que sufre el pueblo, el país caribeño, por las medidas de intensificación extrema del bloqueo económico, comercial y financiero a que es sometido por la nación norteña. Al bloqueo económico, comercial y financiero se añaden acciones inéditas y de extremo carácter extraterritorial, como el uso de sanciones secundarias que siguen el macabro plan de provocar en Cuba una crisis humanitaria y la total desestabilización del país, que abran paso o fuercen la orden presidencial de una intervención militar imperialista que provocaría un baño de sangre y cuantiosas pérdidas de vidas cubanas y estadounidenses. El bloqueo asfixia y mata de manera silenciosa. Atender este crimen despiadado es también una responsabilidad de las Naciones Unidas. El gobierno de Estados Unidos, y en especial su Departamento de Estado, difunden la mentira de que el bloqueo no se dirige contra el pueblo cubano, sino solamente contra el gobierno. Pregúntenle al pueblo de Cuba si sufre o no el bloqueo. Incluso pregunten a los diplomáticos, corresponsales y otros extranjeros que viven en Cuba. Posteriormente, al ejercer su derecho a réplica, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió de manera contundente a las acusaciones del representante de Estados Unidos. Ponemos un fragmento, vamos a ver. No sé si escucharemos otra vez en esta sesión el gastado argumento del gobierno estadounidense, según el cual el cerco de combustibles contra Cuba no existe.
que el bloqueo es una mera justificación del gobierno cubano para sus problemas, que los Estados Unidos solo ejercen el derecho de negarse a comerciar con Cuba y de aplicar un simple embargo bilateral. Es una falacia que no resiste el menor escrutinio, que contradice el actuar del gobierno estadounidense respecto a Cuba y respecto a todos los estados que ustedes representan. Es una mentira en la que no cree nadie, excepto el señor delegado que intervino, que cuente con mínima información o decencia que posiblemente le falten. Los daños del bloqueo, y voy a dar cifras nuevas, los daños del bloqueo en el periodo entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 a precios corrientes ascienden a una cifra récord de 8.083 millones de dólares, un 7% mayor que el año anterior. El impacto acumulado desde su inicio alcanza 178.700 millones de dólares a precios corrientes. Claro que en estas cifras no puede incluirse el impacto extremo del cerco, del bloqueo total de suministros de combustible a Cuba, que comenzó en el propio mes de febrero. Yo le propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión y al regreso hacer el recorrido habitual que hacemos por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Vamos a comenzar nuestro recorrido en la red de redes por el sitio Prensa Latina. Ellos informan en titular el siguiente: destacan en Italia victoria política de Cuba frente a Estados Unidos en la ONU. Y vamos a buscar la información también. La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, ANAIC, destacó el triunfo logrado por el gobierno y el pueblo de Cuba en las Naciones Unidas frente a las sucias maniobras del imperialismo norteamericano, indica un comunicado. La ANAIC expresó sus más sinceras y fraternas felicitaciones al gobierno y al pueblo cubanos por la extraordinaria victoria política y moral obtenida en la Asamblea General de esa organización internacional, a pesar de las vergonzosas amenazas, los chantajes y las gravísimas presiones externas ejercidas por la delegación de Estados Unidos. Vamos a pasar a otras informaciones también. Desde la red de redes pasamos a otra noticia. Coordinadora ecuatoriana llama a respaldar fin del bloqueo a Cuba. Vamos a ampliar esta noticia, lo ven en pantalla. La Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba instó hoy a respaldar en la ONU el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla en el contexto de una sesión especial de la Asamblea General dedicada a ese tema. Si usted desea ampliar estas informaciones, recuerde visitar Prensa Latina, estos dos titulares que tienen que ver mucho con la información que está aconteciendo en las últimas 24 horas en nuestro país y también más allá de nuestras fronteras. Ya con esta noticia ponemos el punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les sugiero hacer una segunda pausa informativa. Quédese con nosotros, que ya regresamos.
Volvemos con otras informaciones desde Cuba Visión Internacional. Le informamos que en ceremonia celebrada en el Centro Experimental de las Artes Visuales, el Consejo Nacional de Artes Plásticas hizo entrega de los premios del Concurso Nacional de Curaduría 2025 y de la Crítica de Arte Guy Pérez Cisneros, de dos de los reconocimientos más relevantes del ámbito cultural en Cuba. Propuestas desarrolladas entre julio de 2024 y junio de 2025. El jurado otorgó el Premio Nacional de Curaduría 2025 en la categoría de exposición personal a la curadora Yaima Marina Rodríguez Pupo, especialista del Museo Nacional de Bellas Artes, por la muestra Desarraigos de Hugo Consuegra. Es un reconocimiento que se otorga entre muchísimas exposiciones valiosas que se realizan en toda Cuba, de diferentes naturalezas, que contempla también pues, un amplio espectro desde el arte de tipo de investigaciones históricas, investigaciones contemporáneas, o sea, exposiciones contemporáneas, y obtener este premio, pues por supuesto que es muy gratificante, que está hablando, pues validando también los valores de la investigación histórica, de la investigación de museo, del trabajo con las colecciones. El premio de exposición colectiva fue para Bajo Mina, con curaduría de Hortensia Peramo Cabrera. Bueno, para mí haber recibido este Premio Nacional de Curaduría por la exposición Bajo Mina me ha llenado de una satisfacción, de un orgullo extraordinario, porque Bajo Mina es el resultado de todo un proceso de trabajo de investigación-creación, que yo lideré con un grupo de artistas estudiantes de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes, de donde yo soy profesora, durante todo un año. Por su parte, Y con este reporte finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Quédese en sintonía con la señal de Cuba Visión Internacional para que conozca ahora del acontecer deportivo. Hoy con Boris Luis Leiva y también Arián Alejandro. Volvemos mañana justo a las 10 en punto, hora local de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Zona Deportiva aquí en Cuba Visión Internacional. Miércoles de debate y no puede ser diferente a propósito de que los deportes colectivos cubanos siguen dejando lecturas y mucho que desear, pero como siempre, cuando un campeonato o una participación cubana concluye, hay que analizarla por acá. Vamos a tener primero el baloncesto, el deporte ráfaga, y después la pasión de bolas y strikes, el béisbol, que cerró la víspera la Liga Élite con la coronación de Industriales por primera vez en este torneo y la más reciente en los últimos 16 años. Para estos temas conversamos con Arián Alejandro. Bienvenido. Saludos, Boris, por supuesto para ti, para quienes están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Y sí, el baloncesto pues matizó también una actuación realmente discreta, es que no se puede decir de otra manera. Yo lo señalaba hace algunos días también en este espacio y decía que si el objetivo había estado en clasificar esa ronda final de 2 equipos, de 6 conjuntos divididos en 2 grupos, estando en una llave donde tu rival directo era Panamá, que era el más asequible de todos los que había en esta ventana. Todo. Recuerden, aspirando al Mundial 2027. Por supuesto, al Mundial de Qatar 2027. Bueno, en este proceso, perder con Argentina y Uruguay estaba en los planes, y yo creo que eso no, más allá de las formas en las que se produjeron algunas de estas derrotas con desventajas demasiado desproporcionadas, pero estaba en los planes. Lo que no se cumplió fue ganarle a Panamá. Se batalló en el primer partido. Recordar que Cuba incluso los últimos 4 encuentros, Boris, tuvo que jugarlos fuera de casa, es decir, de los últimos 4 le correspondían jugar 2 aquí en la Ciudad Deportiva, en la capital cubana, el coloso de donde también se jugó muchos años la Liga Mundial de Voleibol, y te digo que eso también condiciona un poco, no es justificación, pero condiciona un poco, tener que jugar, que ya no es extraño esto para el deporte cubano, tener que jugar, al fútbol le ha pasado muchas veces, tener que ser local en otro lugar. En otro lugar, pero bueno, no se pudo reunir prácticamente nunca, Boris,
a las principales figuras. Y es una racha de derrotas también de las más llamativas en la historia de las ventanas clasificatorias. Son 17 derrotas en ventanas mundialistas consecutivas, 6 en este proceso para el de 2027, y solo se le batalló realmente en el primer juego a Panamá cuando se perdió 84-81, un juego realmente muy cerrado donde Cuba tuvo opciones de ganar. La única, de verdad, de que se notaba de esta manera. Y Correcto. en esta Zona Deportiva Express vamos entonces al béisbol, porque ya Industriales, lo decíamos, después de 16 años de espera, logra un triunfo, yo creo que el menos visto de todos, no por Industriales, incluso si remontaba las Tunas y coronaba, por el contexto en el que se está desarrollando esta liga élite y también todos los matices que tuvo el torneo, la mayoría tristemente negativos. De todas maneras, en lo deportivo, sí vimos a un conjunto de Industriales que fue capaz de dominar la temporada regular y ahora en los playoffs se impuso como debía. Yo lo sentencio de la siguiente manera. Para la próxima edición de la liga élite, que a nadie o a la mayoría no se le ocurra medir a los equipos por los refuerzos que elijan. Ya sucedió en 2025 con Ciego de Ávila, que se le daba, digamos, muy pocas opciones, prácticamente ninguna, y terminó siendo el mejor de principio a fin y barriendo prácticamente en el playoff, perdió solo un partido, y ocurrió ahora en este 2026 con Industriales. Se le marcharon muchos peloteros de contrato, lanzadores los más importantes, también los bateadores más relevantes, uno de ellos incluso Ariel Sánchez, matancero, que por lesión no pudo estar. Y a pesar de todo esto, fueron el mejor equipo por mucho de la fase regular con 24 victorias y perdieron solo 2 en la postemporada. Además, ganando 3 en el Julio Antonio Mella, que es algo que no puede decir todo el mundo, porque si de algo ha presumido las Tunas, además de ser el equipo más estable, es que en su estadio era prácticamente imbatible. Y que lo decía el propio Beisy Pantoja, que no viraba el playoff a La Habana, pues le sorprendieron. Pues le sorprendieron, realmente le sorprendieron. Y bueno, ganas 4 juegos por 1, con un picheo además, Boris, que salvo el día que pierden en el latinoamericano, sobre todo por el picheo relevo, pero el picheo abridor de Industriales fue muy superior, fue impresionante. Solo permitió, escuchen bien, un máximo de 3 carreras en los juegos que lanzaron los abridores, tanto en 2 ocasiones Fer Cejas, una Andy Vargas, otra Carlos Cuesta, y el refuerzo Alain Sánchez, que a pesar de sus 40 años, pues lanzó una gran pelota el pasado fin de semana. Y pensando que viene más allá de los Juegos Centroamericanos en el béisbol, también la posibilidad de tener en algún momento una nueva edición de la Serie Nacional, ya sería la 65. En septiembre. Que se pudiese trabajar entonces para evitar que la percepción del público con respecto al béisbol esté cada vez más manida y cada vez más en un nivel inferior con respecto a los torneos precedentes, porque de hecho la Serie Nacional 64 fue superior en todos los aspectos a esta Liga Élite. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que hay que girar nuevamente el calendario, colocar a la Liga Élite donde corresponde, que es en la etapa llamada invernal, por decirlo de alguna manera, aunque Cuba sea un eterno verano, pero septiembre, octubre, noviembre y diciembre es la etapa más adecuada para este torneo, porque es la etapa en la que menos peloteros se contratan y en la que más calidad puedes tener. Tienes que ajustarte al calendario mundial. Claro, al calendario mundial. Y lo otro, que la Serie Nacional debe convertirse más en una serie sub-23, donde estén, por supuesto, las 16 provincias, y que tu principal torneo sea esta Liga Élite, repito, en la etapa invernal. Así que con este debate lo dejamos. De hecho, usted en nuestras multiplataformas y aquí mismo también en nuestro espacio, porque también se emite en YouTube, puede comentar qué piensa acerca de estos temas. Con la buena vibra que nos deja el debate y las incógnitas para la próxima semana, cerramos hoy Zona Deportiva y lo invitamos a usted a quedarse, como siempre, con Cubavisión Internacional.